Entonces nosotros vamos a considerar tres tipos de condiciones con las que vamos a estar considerando o vamos a considerar durante el curso. La primera fue carga axial, ¿sí? Eso fue un poco de lo que vimos en la clase pasada. Cuando calculamos un esfuerzo bajo una barra, por ejemplo, que está bajo carga axial, por ejemplo, esta es una barra, ¿cierto?, que está bajo una carga axial, N, decimos que el esfuerzo, que va a ser un esfuerzo normal, porque es normal a la superficie, va a ser la fuerza dividido por el área, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Adicionalmente, nosotros podemos calcular cuánto es lo que se alarga esta barra. Y el alargamiento de esa barra es la carga axial por el largo inicial dividido por el área y por el módulo elástico. Y esto vendría a ser el alargamiento, ¿sí? Cuando está sometido, ¿cierto?, o bajo una fuerza. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que nosotros hemos dicho? Bueno, esto es el esfuerzo, esto es el alargamiento. Pero cuando nosotros analizamos el alargamiento, esto es muy similar a un resorte, por ejemplo, en donde la fuerza sobre un resorte, en este caso sobre un resorte, ¿cierto?, es igual a la constante de rigidez por el alargamiento de este resorte. ¿Sí? No es una resistencia, es un resorte. ¿Sí? La fuerza, ¿cierto?, o la fuerza necesaria, por ejemplo, para separar para estirar este resorte, o la fuerza que va a ejercer, ¿cierto?, para volver a su posición inicial, es proporcional a su alargamiento. Y estas están muy relacionadas, porque si nosotros jugamos un poco con esta ecuación, tenemos que la carga, ¿sí?, es igual a el área por el módulo elástico dividido por L por el alargamiento. O sea, esto sería como la constante de rigidez. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Que lo mencionamos y nosotros vimos a modo de ejemplo. Esto es que existen problemas que nosotros llamamos problemas hiperestáticos, que es cuando tenemos, por ejemplo, más incógnitas que ecuaciones cuando estudiamos esto como cuerpos rígidos. Entonces, necesitamos agregar una nueva ecuación que nos ayude a encontrar las incógnitas, ¿sí? Y para eso nosotros decimos, bueno, hay que agregar las ecuaciones de compatibilidad, ¿sí? En este caso, nosotros decíamos, bueno, tenemos una reacción en A, tenemos una reacción en B, y tenemos esta fuerza, ¿sí? Pero es una sola ecuación, la sumatoria de fuerza en Y. No hay fuerza en X, tampoco hay momentos. ¿Por qué no hay momentos? Porque todas las cargas pasan por el mismo punto. Entonces, nos falta una ecuación. Y la ecuación que agregamos, ¿cierto?, es una ecuación propia de los ramos de resistencia a materiales, que son las ecuaciones de compatibilidad. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, cuando tenemos un problema hiperestático, tenemos que agregar ecuaciones de compatibilidad, ¿sí? Y esas ecuaciones de compatibilidad básicamente nos dicen cómo es que este cuerpo se va a deformar o cómo es que se va a alargar. Como este cuerpo está sujeto, ¿cierto?, en A y en B y tiene una carga, en A y en B, o el alargamiento que hay entre A y B, nosotros dijimos que para este caso, ¿cuánto es el alargamiento que hay entre A y B? Sí. No, ese es el largo inicial, pero el alargamiento, ¿cuánto es lo que esto se va a tirar? Cero. Está bajo la... Cierto, está sujeto, como si estuviera sujeto. Entonces esto era 0. Entonces, básicamente, ¿cierto?, lo que tenemos acá es que el alargamiento entre A y B es igual al alargamiento entre A y C, más el alargamiento entre C y B, ¿sí? Y esto es 0, ¿sí? No significa que esto sea 0 y que esto sea 0. La suma de estos dos es 0. Porque uno se va a alargar, probablemente el tramo entre A y C se alarga, y el tramo entre C y B se acorta. Y la suma de esos dos es 0. ¿Sí? Yo se lo
comenté, ¿cierto? Como ejemplo, nomás, no es necesario, necesario que aprendan a resolver estos problemas, tan solo yo se los comento, porque cuando tenemos este tipo de problemas necesitamos las ecuaciones de resistencia de materiales para poder resolver. Y lo último es que, aparte de las fuerzas, existen otras condiciones que pueden deformar los cuerpos. Y esa es la temperatura, por ejemplo. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un metal y aumenta la temperatura? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una barra, por ejemplo, de cobre, de acero, y sube la temperatura a 100 grados? Se dilata, ¿sí? Pero esto quiere decir que esta barra, ¿cierto? O este elemento, ¿cierto? Va a crecer, ¿sí? Y como va a crecer, ¿sí? Sí, va a disminuir el área, pero para cuantificar ese aumento en sus dimensiones, es que aparece esta ecuación, donde el alargamiento debido a una temperatura, le vamos a poner T con un grado para que no se confunda con un alargamiento total, por ejemplo, es igual a una propiedad física, que es alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica, por el delta T y por el largo, ¿sí? Esto es común, ¿cierto?, en los materiales. Normalmente, cuando hay diferencias de temperatura importantes, considerables, los elementos se alargan, ¿sí? Una de las cosas que hay que tener precaución siempre es con barras de acero, por ejemplo, y es necesario en muchas ocasiones tener elementos que absorban esta dilatación térmica, ¿sí? O no tan solo metales, concreto, por ejemplo. Cuando se tiene una losa muy grande de concreto, lo que normalmente es partirla, ¿cierto?, en ciertas zonas, porque si no, cuando aumente mucho la temperatura, también va a tender a dilatarse, ¿sí? Y si no tiene estos desahogos, ¿cierto?, aparecen esfuerzos térmicos. ¿Qué son los esfuerzos térmicos? Veámoslo de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo una barra que calza perfectamente entre dos paredes rígidas. Tiene una longitud L, ¿sí? Tiene una longitud L. Ahora, supongamos que esto es de un material conocido, por lo tanto tenemos un alfa conocido, ¿sí? Esto está entre dos paredes rígidas, no se van a mover. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, si hay una diferencia de temperatura importante, ¿sí?, esta barra se va a querer alargar, ¿sí?, pero ¿lo va a poder hacer? Lo va a poder hacer. Está confinada, ¿cierto?, en esta pared rígida. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que ocurre acá, sobre esta barra ahora van a aparecer dos reacciones, FA y supongamos FB. ¿Por qué? Porque se va a querer dilatar y no va a poder, porque las paredes, ¿cierto?, lo van a confinar y lo van a mantener, y eso se va a transformar, ¿cierto?, en fuerzas que van a aparecer acá. Entonces, ahora el alargamiento, supongamos que entre A y B, nuevamente aparece la ecuación de compatibilidad y nosotros decimos el alargamiento entre A y B, ¿cuánto tiene que ser? ¿O cuánto será? 0, ¿cierto? Pero ahora esto va a estar conformado, ¿cierto?, por dos componentes. La primera, si nosotros hacemos un corte, ¿sí?, acá va a estar FA, acá va a estar la normal, y la carga interna, ¿sí? Entonces va a estar, el alargamiento total va a estar compuesto por dos elementos. El primero, el alargamiento entre A, va a ser la carga normal, que es igual a FA, a menos FA, perdón, pero lo voy a poner acá como N, dividido, por L, dividido por A, por E, y más, ahora, el alfa del material por el delta T
por L. Y la suma de estos dos tiene que ser igual a 0. ¿Sí? El alargamiento debido a la temperatura, que va a ser positivo porque va a querer alargarse, y el alargamiento que produce la carga. Pero esto va a ser de compresión, va a ser negativo porque él no va a querer volver a su posición inicial. Entonces ambas, ¿cierto?, se van a compensar. La suma de esta más esta tiene que ser igual a 0. Entonces, si resolvemos el problema, vamos a tener que, en este caso, como ambos son igual a 0, n, la carga interna, va a ser igual a menos alfa por delta t por L. Lo que pasa es que si lo consideramos ambos positivos, puede ser positivo. Lo importante es que después nosotros hagamos la interpretación correcta. Dividido por, en este caso es L abajo, y acá es multiplicado por A por E. Y L se va, si es el mismo largo, ¿sí? Entonces N es igual a menos alfa por delta T por A por E. Entonces, nosotros podríamos encontrar entonces las reacciones, ¿sí?, que mantienen a esta barra con su largo inicial. Ahora este menos, ¿qué nos indica? ¿Por qué nos da menos esta carga interna? Porque quiere decir que esta carga va hacia el otro lado, ¿sí? Por lo tanto, este elemento va a estar en compresión o en torsión. En compresión. Y la tracción de esto, el alargamiento, ¿de quién va a ser la componente? De aire. De la dilatación térmica, porque se va a querer expandir, pero no va a poder porque van a estar las paredes. Entonces nosotros podemos calcular la carga con esta fórmula, por ejemplo, si es que es una barra de un solo material, ¿cierto?, y de un alfa conocido. Ahora, si son distintas, bueno, es más complejo, pero es más o menos para que tengan la idea de que si nosotros tenemos un material, ¿sí?, y que está confinado y sujeto, ¿cierto?, en ambos extremos, tenemos que tener cuidado con la temperatura, porque si la temperatura crece mucho o cambia mucho, se van a generar fuerzas acá muy elevadas. Nosotros podríamos calcular, por ejemplo, el esfuerzo, ¿sí?, que sería esto dividido por el área. Entonces se va al área y queda alfa por delta T por E. Y ese esfuerzo, que es un esfuerzo térmico, no puede pasar el límite de influencia, sino la barra se deformaría prácticamente, ¿sí? Son cosas más o menos que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando, por ejemplo, les decía, elementos metálicos, en su mayoría porque tienen un alto coeficiente de dilatación térmica, de repente están confinados y no se considera, ¿cierto?, esta holgura por la dilatación térmica. Mientras más largo el elemento, fíjense que si mientras más grande el delta T, obviamente también es más grande el alargamiento. Y si el largo también es muy grande, también el alargamiento va a ser grande. Entonces, imagínense un riel de un ferrocarril, ¿sí? Si fuera un riel continuo, ¿cierto?, tendríamos graves problemas, porque más grande sería ese alargamiento y podría generar fuerzas muy grandes que deformen la vía. Entonces, si ustedes se fijan, los rieles muchas veces no quedan pegados uno del otro, ¿sí? Y además, cuando lo unen, muchas veces lo hacen con un material que no sea el mismo material del riel para que pueda absorber esta dilatación térmica, ¿sí? Entonces, en esos casos es importante tener cuidado con los esfuerzos térmicos que puedan aparecer debido a las dilataciones térmicas. Eso no lo voy a realizar. Esto también es un punto importante que me gustaría comentarles. A modo de conocimiento nomás, no es que lo podamos calcular, son los concentradores de esfuerzo. Muchas veces hay que tener cuidado, desde el punto de vista mecánico, con los cambios de sección. Por ejemplo, si hay una perforación o hay un cambio de sección, ¿sí?,
si es que, por ejemplo, estos cambios de sección son muy bruscos, no son suaves, por ejemplo, con un radio, son básicamente rectos, ocurren fenómenos donde tenemos concentradores de esfuerzo. Como su nombre lo dice, en ciertas zonas de esta reducción del área, el esfuerzo va a ser mucho mayor al esfuerzo promedio que nosotros pudiéramos calcular. Entonces, una falla de un elemento mecánico podría comenzar en esta zona si es que no se tiene la precaución de, por ejemplo, hacer más suave este cambio de sección, ¿sí? Imagínense que esto es un flujo, imagínense que es un flujo de agua. O sea, si este cambio es brusco, aquí se generan sobreesfuerzos que podrían generar fallas en estas mismas zonas, ¿sí? Entonces, mientras más suave sea este cambio, ¿sí? Un radio, ¿cierto? Con un pincel un poco más suave, ¿cierto? Esos esfuerzos o esos concentradores de esfuerzo no producen ciertos esfuerzos muy elevados y el diseño es mucho más armónico en ese sentido. Ahora las perforaciones también. Imagínense que viene un flujo acá y el esfuerzo después se divide en dos caminos, ¿sí? Entonces, si esto es más estrecho, se generan sobreesfuerzos mayores a los esfuerzos promedios que pueden causar que la falla ocurra justo en esa zona. Eso es principalmente para tener cuidado. En el caso de los motores, por ejemplo, se tiene mucho cuidado con la geometría, por ejemplo, de los chaveteros o ese tipo de cosas. Son concentradores de esfuerzo en donde si son muy rectos o no son cambios suaves de sección, pueden producir que en esa zona se produzca la falla. Entonces, una pregunta, puede que sea un poco tonta la pregunta, pero es que cuando se le crea esfuerzo térmico, ¿se aplica siempre a una temperatura elevada? ¿O se puede emplear a una...? El esfuerzo térmico normalmente puede aparecer también para temperaturas bajas, pero cuando hay una diferencia de temperatura entre, por ejemplo, el montaje. Imagínense que este montaje fue realizado a temperatura ambiente y después este elemento va a trabajar en una zona en donde tenemos una diferencia de 100 grados, por ejemplo, o temperaturas hacia abajo, ¿sí? Si son sobre la temperatura donde fue montado, esto se va a querer dilatar, ¿sí? En cambio, cuando son temperaturas bajas, a lo mejor esto se va a querer comprimir, pero si está sujeto, también van a aparecer esfuerzos térmicos, porque aquí van a aparecer al revés. Se va a querer comprimir, pero va a estar sujeto. No va a dejar que estos extremos se junten. Entonces ahora, ¿cierto? El esfuerzo, el alargamiento por la diferencia de temperatura va a ser un acortamiento, pero las cargas van a ir hacia afuera porque van a querer mantener esto estirado. Entonces, siempre y cuando, ¿cierto? Aquí nosotros tengamos una especie, ¿cierto?, de mordaza donde tengamos amarrado esto para que no se muevan de su posición. Entonces eso pasa muchas veces en operación, porque en operación a veces la temperatura no es la misma que la que se montó, ¿sí? En operación puede que las temperaturas sean muy elevadas y esos cambios de temperatura pueden producir otros esfuerzos térmicos. O imagínense en la calle, por ejemplo, las losas, ¿cierto? Se pueden realizar, no sé, imagínense invierno, ¿cierto? Temperaturas bajas, y después en verano, mucho sol, mucho calor. El hormigón es un material que guarda mucho calor, tiene una inercia térmica muy elevada, ¿sí? Entonces, y muchas veces está más caliente que la sensación térmica que ustedes pueden tener en ese momento. Entonces, esa temperatura, finalmente esto se quiera dilatar, pero si no tiene, ¿cierto?, estos elementos que puedan absorber esas deformaciones o esos alargamientos térmicos, van a aparecer sobreesfuerzos y van a aparecer fisuras, ¿cierto?, se va a romper en algunas zonas. Sí, igual le preguntaba eso porque hay un trabajo, las planchas de repente se curvan y la gente aplica calor y eso hace que se vaya como estirando la curva, pero no es que vaya desapareciendo, sino que se vaya como... Es que a veces eso tiene que ver también en cómo apoyan, cómo cargan estas, porque a veces normalmente estas planchas las dejan a lo mejor sobre dos apoyos, ¿sí? Y empiezan a apilar una arriba de la otra.
Y la última, a lo mejor justo, es la que quedó más y quedó con una deformación, porque ocurre también un fenómeno, a lo mejor no pasó en esfuerzo fluencia, pero estuvo tanto tiempo, ¿cierto?, que aparece uno de los fenómenos que vimos nosotros, que era el de la afluencia, pero debido al tiempo de carga en el que estuvo. La carga estuvo mucho tiempo, ¿cierto?, y genera esta deformación permanente sobre el elemento. Ahora, ¿qué es lo que hacen normalmente? Es calentarlo, ¿sí? Pero lo calientan a veces, no por el lado, sino que lo calientan en una zona contraria, y después lo enfrían y esto se contrae y se contrae y vuelve a una posición, no quizás la original, pero sí corrigen esa curvatura que pudo haber tomado la... Pero no necesariamente puede haber sido por una diferencia de temperatura, probablemente a lo mejor tuvo, como son elementos, pueden ser de 5, 6, 10 milímetros algunas planchas, donde estuvo cargada a lo mejor mucho tiempo, queda con esa onda. Otro fenómeno importante, torsión. Entonces ya vimos carga axial. Estas dos ecuaciones son las que podríamos nosotros utilizar, o ustedes podrían utilizar en el trabajo, ¿cierto?, que podríamos considerar. Y después viene torsión. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de torsión? Deformación. Sí, no, pero la torsión, sí, como tal. En torno a un eje, ¿sí? Tiene que ver mucho con el momento torsor. Nosotros dijimos que el momento se podía componer en dos tipos de momentos. Uno normal a la superficie, que se llama momento torsor, y uno tangente a la superficie, que es el momento flector. Momento flector y torsión son distintos. El de la torsión es como querer estrujar una... siempre, ¿cierto?, uno quiere estrujar una toalla, aplica torsión, ¿sí? Es querer girarlo, ¿sí? Girarlo, pero sobre su eje, ¿sí? Es hacerlo girar frente en torno a su eje longitudinal. Apoyémonos un poco de la conocida papa. Voy a borrar esto. En general, lo de allá lo importante para el curso. Estos son más o menos comentarios que yo les hago para que, por si acaso en algún momento lo visualizan y entienden que aparece, por qué ocurren esas cosas. A ver, nosotros dijimos, bueno, nosotros podemos tener una papa, ¿sí?, que está sujeta, ¿cierto?, a distintas cargas. F1, F2, F3, F4. Entonces, nosotros, si queremos analizar lo que pasa en una sección, imagínense que a nosotros nos interesa saber qué ocurre en esta sección. Entonces hacemos ese corte y nos quedamos con una parte de la papa. Nos podemos quedar con la parte de arriba o con la parte de abajo. Vamos a quedarnos por simplicidad con la parte de abajo. ¿Sí? No me quedó tan bien, pero ustedes lo pueden dibujar mucho mejor. Nos quedamos con la parte de abajo de la papa. La papa de abajo, ¿cierto? ¿Qué fuerzas están actuando? F1 y F2. Y como hicimos un corte en el centroide de la papa, de esta área, van a aparecer dos cosas. Primero, una fuerza resultante y un momento resultante. Para este caso, y en el caso que de este curso nosotros estudiamos todo esto desde el punto de vista estático, entonces la sumatoria de fuerzas aquí es 0. Sí. Y la sumatoria de momento también es 0. ¿Qué es lo que ocurre con esta parte o en esta mitad de la papa? También la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas es igual a 0, por lo tanto F1 más F2 más F resultante es igual a 0. Y ahí nosotros podemos calcular cuánto vale FR. La sumatoria de momento, ¿dónde momentamos? Supongamos que esto es O, momentamos en O y eso es igual a 0. Entonces, claro, vamos a tener R1 cruz F1 más R2 cruz F2
más el momento resultante que está ahí, y eso es igual a 0. Y de ahí nosotros encontramos el momento resultante. Estos van a tener, esto me quedó como muy normal, lo voy a hacer con un ángulo más notorio para que podamos ver la diferencia. Nosotros no sabemos bien la dirección de esto, pero sí la podemos calcular. Estas son dos direcciones arbitrarias, ¿cierto? Pueden salir estos vectores para cualquier lado. Pero sí nosotros vamos a saber que aquí, normal a la superficie, vamos a tener una dirección que la vamos a llamar una dirección normal. Y tangente a la superficie vamos a tener una dirección tangente. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta fuerza, con lo que sabemos de vectores, la podemos proyectar en una fuerza tangente y la vamos a llamar V. ¿Ya? Esa sería una fuerza cortante, porque va tangente a la superficie. Y la fuerza resultante la podemos proyectar en un eje normal. Y a esta la vamos a llamar N. ¿Sí? B o V produce un esfuerzo cortante, que sería B dividido por el área. Y N produce un esfuerzo normal, que lo vamos a llamar N, la carga N, dividido por esta área. ¿Sí? Ya, eso es en cuanto a la carga. Entonces vamos a tener una fuerza cortante y un esfuerzo normal, ¿sí?, a la superficie. Ahora, este momento también lo podemos descomponer, ¿sí?, en las dos direcciones, porque esto está haciéndolo girar en una dirección que cualquiera, ¿sí? Entonces nosotros tomamos esto y ahora lo proyectamos en una dirección normal. ¿Qué pasa si lo proyectamos en una dirección normal? Va a estar acá. Y este vector lo vamos a llamar T. ¿Por qué lo llamamos T? Porque es el momento torsor y produce un giro en torno al eje normal de la superficie. ¿Lo ven? Ese momento, como es un momento, el momento de una fuerza, ¿cierto?, es una cantidad que produce o tiende a hacer rotar un objeto. Entonces, este momento T, que va en esa dirección, lo está haciendo girar en torno a este eje. ¿Sí? Y si proyectamos ahora el momento resultante en una dirección tangente, este vector lo vamos a llamar M y se va a llamar momento flector. El que estamos viendo ahora nosotros es el momento torsor y produce un esfuerzo cortante que es el T por C dividido J. Después vamos a ver qué es cada una de esas letras. Y el momento flector produce un esfuerzo normal, ¿sí?, que es M por C dividido por I. Después vamos a ver cada uno de esos términos. Entonces, importante entender de que un momento torsor hace girar algo en torno a su eje, ¿cierto?, longitudinal, que es normal a la superficie. ¿Dónde ocurre eso? En un eje, por ejemplo. ¿Sí? En un eje, un motor está girando y tenemos un eje conectado. Ese eje, ¿cierto?, está girando en torno a un eje que es perpendicular, ¿cierto?, a la sección transversal. Entonces, esto ocurre normalmente en los ejes, ¿cierto? Nosotros tenemos un motor. Un acoplamiento, un eje. ¿Sí? Aquí vamos a dibujar dos descansos. Entonces este eje está girando, haciendo girar este elemento, aplicando un torque, un par acá T. Entonces está haciendo girar esto en torno a un eje normal, a la superficie o a la sección transversal del eje.
Y este par que está acá, este torque es muy fácil calcularlo. ¿Sí? Los motores, normalmente en su plaquita, ¿qué información tienen? La RPM, Voltaje, tensión. potencia. Potencia, ¿cierto? Potencia. Y la potencia es igual al par, ¿cierto? Al torque por la velocidad angular. Y la velocidad angular, ¿cierto? Ustedes sabrán mejor que yo, ¿cierto? Es 2pi por eje, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la potencia del motor y sabemos la velocidad con que gira, podemos calcular el torque, ¿cierto? La torsión o el torque del motor. Entonces, ese torque, ¿cierto?, va a producir un esfuerzo sobre este eje. ¿Cuál es el esfuerzo que produce? Yo no les voy a dar toda la explicación como se lo hago a los mecánicos, que les muestro cada detalle de esta ecuación que vamos a ver, ¿cierto? Bueno, si a usted le interesa, puede ahí entender un poco, buscar, ¿cierto? Está toda la explicación. Pero el esfuerzo que produce este par, ¿cierto?, es un esfuerzo cortante, que es igual al par, al torque, por el radio del eje dividido por el momento polar de inercia. ¿Qué es el momento polar de inercia? Es una definición un poco más compleja, pero que es un dato que normalmente se lo podemos sacar de tabla, que tiene que ver con la sección transversal del eje. ¿Sí? Si el eje es un eje sólido, ¿sí? J, lo voy a poner acá, J es igual a pi dividido por 32 por el diámetro a la cuarta. Eso se llama momento polar de inercia, que se calcula a partir del segundo momento de área de una sección transversal. Y ya estoy hablando chino un poco, pero nosotros trabajamos con una variable muy común, que trabajamos con una variable que se llama momento de inercia, que es conocida como el segundo momento de área. Nosotros podemos calcular el segundo momento de área en X y el segundo momento de área en Y. Cuando nosotros sumamos el segundo momento de área en X y el segundo momento de área en Y, obtenemos el momento polar de inercia. Y que no les voy a hacer la demostración porque no tiene sentido, pero esta es una de las fórmulas para calcular el momento polar de inercia cuando tenemos un eje circular. ¿Por eso? Sí. ¿Qué era C? C es el radio. Gracias. Entonces, les voy a hacer un pequeño esquema. Supongamos que ahora queremos ver una superficie o cómo es que se desarrolla el esfuerzo. Supongamos que tenemos un eje circular con un eje, ¿cierto?, con el centro del eje O. Entonces, ¿cierto?, el esfuerzo cortante es proporcional al torque. Supongamos que el torque es constante en esta superficie. J se va a mantener constante también, pero va a ser R el que va a cambiar. Si nosotros decimos, bueno, el esfuerzo cortante es T por R por C, o pongámosle un ρ para que sea más dividido por J. ρ puede ir cambiando desde 0 hasta, supongamos que el radio, ¿qué le quieren poner? ¿Al radio R? Sí. Ya. Aquí el radio es 0 y aquí el radio es, voy a ponerlo aquí mejor, entonces se fijan, ρ puede tomar el valor desde 0 hasta R, ¿sí? Sí. Cuando estamos en el centro del eje, ¿cuánto es el esfuerzo cortante? 0, porque no es radio. Esto es constante y esto cambia. Si esto es 0, ¿cuánto vale el esfuerzo cortante? 0, ¿cierto? Entonces aquí el esfuerzo cortante es 0. ¿Sí? Y cuando llegamos a la superficie, al exterior, ¿cierto?, vamos a tener el esfuerzo que va a ser igual a el torque por el radio, que está ahí, dividido por J. ¿Cómo va a ser este aumento? Parte en 0 y termina acá, que este es el máximo. ¿Va a tener un aumento rápido o va a tener un aumento
variando desde aquí hasta acá? Radio. Va a tener una distribución exponencial, va a ser lineal, ¿qué forma creen que debería tener? Si yo me voy moviendo, ¿cierto?, desde aquí hasta el exterior, este se va a ir aumentando de manera lineal. Entonces, la distribución del esfuerzo cortante también es lineal. ¿Dónde tenemos el esfuerzo cortante máximo? Acá, ¿cierto? Entonces esto es el esfuerzo cortante máximo. Aquí es donde se van a desarrollar los esfuerzos cortantes máximos. Y en el centro, ¿cuánto va a ser el esfuerzo cortante? Cero. Entonces esto va a crecer de manera Exponencial. lineal. Perdón, Lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente en los ejes de transmisión, sobre todo en muchos de los ejes de transmisión de potencia? ¿Han escuchado hablar del cardán, por ejemplo? Sí. ¿El cardán qué es lo que es? Como un cambio de dirección. O el eje de los autos, ¿cierto? Sí. El cardán es normalmente los vehículos que tienen tracción trasera, ¿cierto? El motor está adelante y a través de un eje que es, ¿cierto?, el cardán, transmite la potencia desde el motor que está adelante a las ruedas que están atrás, ¿sí? Y muchas veces ese cardán no es sólido, ¿sí? En algunos casos estos ejes no son sólidos, sino que son huecos en su interior, porque el esfuerzo cortante que se desarrolla en esta zona se puede redistribuir en esta zona y no en el exterior, y nos va a generar mayor impacto. Entonces podemos ahorrarnos este material, ¿cierto? Siempre que sea un material tubular, ¿cierto? Si ya es que hay que sacar el material de acá y aumentar el costo de operación, probablemente no tenga sentido, pero si tenemos un material tubular, ¿cierto?, muchas veces esta parte se puede eliminar y este esfuerzo se redistribuye acá de manera proporcional y no nos genera, ¿cierto?, un cambio tan brusco no nos aumenta de manera tan brusca, ¿cierto?, el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, la manera de calcular el esfuerzo cortante es a través de esta fórmula. Veamos un ejemplo bastante simple de cómo calcular este tipo de problemas. ¿Alcanzamos resolverlo? Quizás, no sé. Ya, veamos. Tomé este ejemplo porque es lo más... ahí hay un motor eléctrico y hay cosas que son un poco más conocidas y probablemente cosas que ustedes en algún momento vean. Entonces dice que el eje de acero sólido tiene un diámetro de 25 milímetros y se sostiene mediante cojinetes lisos en D y en E. Los cojinetes, ¿cierto?, son lisos, no consideramos pérdida de potencia en esos ejes. Está acoplado a un motor en el punto C, ¿sí?, que libera o tiene una potencia de 3 kilowatts de potencia hacia el eje de rotación a 50 revoluciones por segundo. Eso sería básicamente la frecuencia. No está en RPM, sino que está en RPS, ¿sí? Si los engranes A eliminan consumen 1 kilowatt y consume 2 kilowatts, ¿sí?, la suma de estos dos son los 3 kilowatts que le estamos entregando, determina entonces el esfuerzo cortante máximo desarrollado en el eje dentro de las regiones AB y BC. El eje puede girar libremente en sus cojines de apoyo D y E. O sea, aquí son lisos, no hay pérdida de potencia, no consideramos como un sistema ideal. Entonces veamos cómo resolvemos este problema. Voy a borrar esa parte porque la explicación está en la diapositiva y lo pueden revisar. ¿Creo que subió la presentación o no? Si bien está disponible.
¿En qué parte? La parte que dice clases. De hecho, ahora esta la bajé de una... No sé, la busqué ahora y no la encontré, por eso. Busque clases, Ya. ahí en la deca, ¿Ya? ahí en una parte dice clases, y ahí están los dos... ¿En mecánica de sólidos? Clases, sí. Vamos a ver. Ya, después lo vemos. Ya, lo primero que tenemos que hacer es entender una cosa. La fórmula que nosotros vamos a utilizar, que es esta, ¿qué admite? O sea, ¿qué nos pide? Torque, el radio, ¿cierto? Y el momento polar de inercia que se calcula con el diámetro. Ahora, necesitamos el torque, pero nosotros tenemos potencias. Entonces esas potencias las tenemos que pasar a torque. ¿Cómo la pasamos a torque? Con la fórmula que anoté allá. Potencia es igual a torque por velocidad angular. O sea, el torque es la potencia dividida la velocidad angular. Eso quiere decir que el torque en C, que es lo que le entrega al motor, sería la potencia al motor, que son 3.000 kilowatts, perdón, 3.000 watts. 3.000 watts dividido por la velocidad angular, 2 por pi por la frecuencia, que sería 50 Hz. 50 Hz, ¿cierto? Que son 50. Así que el torque, que es el que transmite el motor, ¿de cuánto es? Queda 30 y 2 pi. 9.55. 9.55 Newton metro. El torque que consume B sería los 2000 kilowatts dividido por 2 pi por 50. 6.36. 6.36 Newton metros. Y el torque que consume A sería 1000 dividido por 2 por pi por 50. 3.18 Newton metro. O sea, la suma de estos dos, ¿cierto? Es los... Arriba es 6.37 aproximadamente. Entonces, lo primero, lo que tenemos que hacer también es ahora es hacer un diagrama del torque, ¿sí? De torque, que es importante para poder saber qué valores calculamos con esto. Entonces nosotros vamos a tener un eje. Este es nuestro eje, este es el punto C, el punto E, el punto B, el punto D y el punto A. Entonces, en C, nosotros le transmitimos acá los 9.55, ¿sí? 9.55. Entonces, acá vamos a dibujar, ¿cierto? Un eje que va a ser el torque. Y acá vamos a alimentarlo con este valor que está acá. ¿Cuánto es? 9.55. Y esto lo vamos a poner Newton metro. Entonces lo alimentamos en C con 9.55. Los 9.55 en E, ¿alguien consume torque o potencia? No, recién en el punto D, ¿sí? En el punto B, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que se consume? 6.37. Entonces tenemos que decir 9.55 menos 6.37, que van a ser los 3.18.
Entonces acá ahora tenemos 3.18. Ojo en esto, porque muchas veces creen que aquí hay 6.37, pero no. Acá hay 9.55 y de estos 9.55 nosotros consumimos, ¿cierto? 2000 watts, ¿sí? Entonces ahora esto quedan 3.18. Y esto se mantiene en D. ¿Hay consumo? No, porque es un descanso liso. Luego llegamos en A y aquí se consumen los 3.18, entonces aquí llegamos a 0. ¿Sí? Entonces este diagrama es importante para resolver los problemas, porque este diagrama es el diagrama de torque, cómo se va a ir consumiendo, cómo va a estar, a qué torque, ¿cierto? A qué torsión va a estar sometido el eje. ¿Cuál es la sección, sería la sección más crítica en este caso? La B. El B. ¿Qué consume más? La BC, porque aquí va a estar sujeta al torque mayor, hasta que aquí se consuma un poco, ¿cierto? Y luego esto no. Entonces, el torque entre B y C tendría que ser mayor que la torsión que hay entre A y B. Y a su vez, como el eje es uniforme, el esfuerzo cortante en esta sección debería ser mayor. ¿Usted tenía que consultar? Sí, profe, es que antes mencionó cuando iba al C y después fue a B, ¿por qué no? No, es que no entendí esa parte. Mira, aquí yo lo alimento con 9.55. Sí, bueno. Entonces vale 9.55. En E no hay consumo porque es un descanso y dice que es un descanso liso. Pero en B hay un engranaje que consume 2 kilowatts. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es a estos 3 kilowatts le resto 2 kilowatts y aquí hay 1 kilowatt. Ya, ¿Sí? sí, pero... Estos serían 3 kilowatts, 1 kilowatt. Pero a mí no me sirve como kilowatt porque yo necesito calcularlo con el torque. Ahora, entonces, el esfuerzo cortante entre la sección BC sería la torsión que hay acá, que sería de 9.55, multiplicado por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 25 milímetros es el diámetro. ¿Sí? 12.5. Entonces son 25 dividido 2 en milímetros. Dividido por el momento polar de inercia. Nosotros dijimos que el momento polar de inercia era pi cuarto por el diámetro a la cuarta. O sea que sería pi cuarto por 25 a la cuarta. Cuidado con esto, porque esto nos daría un resultado en milímetros a la cuarta. ¿Sí? Acá este está en metros y esto en milímetros. Así que lo mejor es que esto lo pasemos a milímetros y así con estos milímetros y milímetros al cuadrado, con estos milímetros a la cuarta, nos queda esto en newton dividido milímetros cuadrados y eso sería megapascales. Así que lo mejor es que esto también lo multipliquemos por 1. ¿Sí? Y este resultado nos va a dar en megapascales. ¿Cuánto vale entonces el esfuerzo constante entre B y C? ¿Por qué multiplico por 1000? Porque esto está en newton metros, Sí, esto está en milímetros sí, y esto está en milímetros. sí. Entonces multiplicamos por 1000 para pasar esto a newton milímetro. Sí. Así esto queda en milímetro, milímetro, milímetro y el resultado nos va a dar en newton partido por milímetro cuadrado y esos son megapascales. Esto sería como multiplicar por 1000 milímetros dividido por metro. Y así ese metro se va por ese metro y queda hasta milímetros cuadrados. ¿Cuánto es este resultado?
0.39. 0.39 megapascales. Y eso nos da con estos palos. A ver, aquí dice que es 0,3. A ver, ¿cuál sería el error? Yo creo que veamos el torque. A ver, ¿cuánto es? Son 3000 kilowatts, son 3000 watts. 3000 dividido por 2 por pi por 9.55. Ya. Voy a revisar bien ese valor porque no me calzan por los que están ahí, porque son 50 RS, ¿cierto? Esos son segundos. 9.55. Que la 50 es producción por segundo, no son 50 izquierda. ¿Sí? No, porque lo mismo, el omega es 2 pi por f, ¿sí? Y eso normalmente está en hertz, ¿sí? Y como son revoluciones por segundo, eso está en 50. ¿El segundo puede transformarlo en minuto? ¿Revoluciones por minuto? No, aquí están revoluciones por segundo. No, por eso nosotros tenemos que ponerlo acá en revoluciones por segundo. La R o segundo a la menos 1, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por 2pi, ahí tenemos la velocidad angular. Entonces después los 3000, que es la potencia, si lo dividimos por son 3000 watts, sí, está en el sistema de internacional, está correcto, ¿cierto? Sería 9.55. Ya, bueno, ahí voy a revisar cuál fue la diferencia, ¿cierto? Pero debería haber aquí alguna, está multiplicado por 1000. Voy a revisar. El esfuerzo cortante entre A y B, lo mismo. El torque, ¿cierto?, de esta zona, que sería los 3.18, por los 25 dividido 2, por los 1000 y dividido por pi. Perdón. Esto es 32. Perdón. Pi dividido 32. Pensando en el área. Voy a anotar de nuevo su fórmula. Pi dividido 32. Ahí sí te debería dar. 3,10 más 1. 3,11. 11. Ahí sí. No me había equivocado en esta fórmula. No sé, delante la anoté como pi cuarto. No, como pi cuarto. O como 32 la había anotado delante. Pi cuarto. Ah, no, disculpen, es pi dividido 32. Después yo les voy a entregar un formulario con esa frase. Y esto aquí lo mismo, sería pi dividido 32 por 25 a la cuarta. Entonces, si lo verifican, este debería ser menor también. ¿Cuánto le dio este? A mí por lo menos me da 1. ¿Uno? Sí. 1 megapascal. Ya. O sea, 1.04, pero. Sí, no, el resultado está ahí. Ah. Pero ahí está. Entonces, el esfuerzo cortante en esta zona es de 3.11 megapascales y el esfuerzo cortante en esta zona es de 1 megapascal. Me había equivocado en esta fórmula, que el momento polar de inercia es pi dividido 32 por el diámetro de la cuerda. Perdón, por esa error. Ya. Eso es lo que es torsión. La prueba entonces, la idea es que la resuelvan tranquilamente, analicen qué diablos se equivocaron, pero
Un error clásico, un error común fue la tensión que estaba, bueno, el diagrama corto libre, a muchos les faltaron las reacciones en A. En el punto A hay dos reacciones, ¿sí? En A hay una en X y una en Y, y la tensión de la cuerda, ¿sí? Estaba a partir del punto B, pero la consideraban ahí nomás, estaba actuando ahí. Algunos se confundieron y aumentaron más con esa fuerza. Entonces, bueno, yo lo que les comento entonces es que resuélvala. Yo aquí tengo la pauta, pero si les muestro la pauta no va a tener ningún sentido. Esta pauta después la puedo subir, pero les recomiendo que hagan el ejercicio de tratar de entender qué fue en lo que se equivocaron. Yo creo que va a ser mejor que ver la solución. No sé de que probablemente ya saben dónde está la solución de todo esto, pero intenten, hagan el ejercicio de intentar ver cuáles fueron los errores. Usted tenía una pregunta. ¿Sí? Podemos subir por último la nota, por lo menos podemos subir la nota. Pero si era un informe o porque a mí me faltó que te equivocaste y con el ese que se me escribieron. Sí, la idea es que hagan un pequeño informe, ¿sí? Un informe de